Empezamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Esta nutrida concurrencia que la verdad es que nos sorprende porque hablar de estrés hoy en día es algo muy importante. Años atrás hablábamos de estrés y parecía algo, bueno, sí, un poquito que sí te puede molestar, pero hoy en día sabemos perfectamente que el estrés tiene una repercusión directa sobre nuestro organismo. Y en ese sentido hay buenas noticias y hay malas noticias, ¿no? Las malas noticias son que si no sabemos controlarlo a tiempo puede impactar en nuestras células y puede realmente enfermarnos y mucho. Pero la buena noticia es que tenemos mecanismos para controlarlo y de eso se trata un poquito esta charla. Quiero agradecer a la Fundación Universitaria la posibilidad que nos brinda de estar aquí para compartir este momento y por supuesto a Hospitales San Roque, que siempre ha apoyado esta forma de ver la medicina, que no es solamente, no se limita solo a los fármacos, a la cirugía y a los distintos tratamientos biológicos que requieren muchas de las enfermedades. Pero claro, esas enfermedades, muchas de ellas, requieren esos tratamientos luego de un largo periodo en el cual muchas de ellas el estrés forma parte de la génesis. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estrés y cuando estamos controlándolo, lo que estamos haciendo es una muy buena prevención primaria. Eso sumado a los hábitos saludables que se entiende por la nutrición, el ejercicio, descansar, tiene un impacto también positivo en nuestras células y lo hace a través de la epigenética. Muchas de las enfermedades que nosotros padecemos no dependen de los genes, sino que dependen de lo epigenético, vale decir, lo que está por arriba de los genes. Y lo que está por arriba de los genes es lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos modificar la expresión de esos genes. Y eso antes no se sabía. Pero el advenimiento de este siglo nos sorprende con que hoy conocemos completo el mapa genético, nuestro genoma. El genoma humano está perfectamente conocido. Y sabemos hoy en día que la cantidad de genes que tenemos se suponía que tenía que ser 150.000 para cada una de las reacciones químicas que hace el organismo. Sabemos que es de alrededor de 23 a 25.000, no más que el de otros animales invertebrados. Con lo cual hemos aprendido mucho al respecto y hay investigaciones en el sentido de que la expresión de esos genes y la división de los cromosomas se pueden estimular con muchas técnicas que tienen que ver con el control del estrés, por ejemplo. La meditación está hoy perfectamente comprobado, actúa a nivel de la telomerasa. Y por ese hecho hay investigadores que recibieron el premio Nobel, pero no hace tantos años, 2009, Elizabeth Blackburn, de Estocolmo, ¿sí? Entonces, sí es importante conocer esto, tiene importancia saber dónde están los límites, que no siempre es fácil. Por eso muchas veces, a lo largo de esta charla, irán viendo que lo bueno es más prevenir que curar. Es decir, tenemos que saber dónde está el límite de ese límite peligroso que hace que nuestro quehacer diario, la optimización de nuestras actividades, no empiece a jugarnos en contra. Porque si a lo largo del tiempo mantenemos esa rutina, como por ejemplo el estrés laboral, el estrés del estudiante, el estrés familiar, el acoso laboral, hay un montón de situaciones que cuando se mantienen en el tiempo recién impactan en la célula. No impactan inmediatamente. Entonces no nos damos cuenta. Lo que vamos haciendo día a día va a tener una consecuencia lejana, pero después de mucho. Esa es la buena noticia, que tenemos un amplio margen, un buffer que nos permite poder hacer acciones para que eso
no suceda. Y cuando sucede, también tiene que formar parte el control del estrés de los tratamientos convencionales. De eso se trata, y en eso se basa mucho lo que nosotros hacemos, que es la medicina integrativa. Pero la medicina integrativa tiene varias ramas. Hoy nos vamos a dedicar solamente al estrés, que es bastante, tenemos mucho por hablar. Pero antes de entrar en la definición de estrés, yo quiero hacer un pequeño recorrido por lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Ahora verán la definición, pero quiero decirles qué es lo que dice hoy en día la Sociedad Española de Oncología Médica. Es decir, eso no era posible pensarlo unos años atrás. Y hoy en día sí lo dicen. Y si lo dicen es porque es muy importante en el paciente oncológico, que son pacientes que nosotros muchas veces vemos, controlar el estrés. A ver, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Muy bien, les quiero leer esto que oficialmente pueden ver en el portal de Info Saludable de la Sociedad Española de Oncología Médica. La psiconeuroinmunoendocrinología es un campo científico interdisciplinar que se dedica al estudio e investigación de los mecanismos de interacción y comunicación entre el cerebro, mente, conducta y los sistemas responsables del mantenimiento homeostático del organismo, el sistema nervioso central y autónomo, el sistema inmunológico y el neuroendocrino, así como sus implicancias clínicas. Durante muchísimos años, yo diría los últimos 500 años, hemos tenido un paradigma médico donde se creía o se afirmaba que la mente era una cosa abstracta que, era para la religión, y el cuerpo era algo biológico, físico, que era para la medicina. Pareciera que se pudiera separar, y nos parecía tan normal el concepto, que ahora verán, les voy a mostrar un pequeño vídeo de Robert Eder, el padre de la psiconeuroinmunoendocrinología, que ha demostrado con experimentos en animales y fue el pionero de esta disciplina, que la relación mente-cuerpo existe, como no podía ser de otra manera. Es decir, vivimos 500 años pensando algo que era irreal. La mente no puede estar en una cajita por allá y mi cuerpo está por aquí. O como si yo pudiera ir con un globito por allí llevando mi mente. Tiene relación, y tiene relación con nuestras células. Lo que sale de aquí llega a las células. Y está perfectamente comprobado. La psiconeuroinmunoendocrinología debe proveer básicamente el conocimiento de la dinámica biológica, de la medicina humana y de las o técnicas médicas complementarias, y ofrece desarrollar nuevos modelos no lineales de salud. Esto unos años atrás no se decía, en oncología ni se pensaba. Y claro, ¿en qué se utiliza? Se utiliza todas estas técnicas de psiconeuroinmunoendocrinología en enfermedades donde el sistema inmunológico se ve involucrado, que es en la gran mayoría de las enfermedades crónicas, ¿no? Como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, el HIV, el tratamiento y tolerancia a los trastornos psicopatológicos, depresión, dolor inflamatorio agudo y crónico, y facilitar, por supuesto, la adherencia al tratamiento activo oncológico y sus efectos secundarios. No olvidemos que un paciente oncológico realmente pasa por una catástrofe, al menos una catástrofe mental, porque muchas de las cuestiones han avanzado en el terreno biológico, pero nos queda la secuela mental, ¿no? Es decir, se puede afrontar un cáncer de mama con muy buena supervivencia hoy en día, pero por ejemplo, en el último Congreso de Chicago, la conferencia inaugural trató del miedo que le queda a la mujer
a una recidiva o un posible desarrollo de otro cáncer. Eso tiene que ser tratado y no tiene que ser tratado con pastillas. Las pastillas se utilizan cuando hacen falta, pero esa solución fácil no es la adecuada. España tiene el triste récord de ser el país europeo que más psicofármacos consume. Y ahí eso merece hacer una profunda reflexión, porque más allá de que a veces querramos optar por el camino más fácil, hay un médico que prescribe el psicofármaco. Quiere decir que ese médico no prioriza otras opciones que tienen inmenso valor. Tienen inmenso valor. Y hoy en día vivimos cosas bastante irreales. Algunos médicos dicen que las terapias mente-cuerpo son las más peligrosas. ¿De dónde lo sacan? La verdad es que no lo sé. Porque si uno, aquí seguramente que tenemos gente universitaria que sabe qué es la búsqueda bibliográfica, online, en Cochrane, y el que haga una búsqueda bibliográfica en Medline y Cochrane se encontrará con la sorpresa de que hay metaanálisis donde aseguran categóricamente que las terapias mente-cuerpo tienen evidencia científica tipo 1A. ¿Qué es lo que le pasa a esos médicos que dicen que son las más peligrosas y que están en algunos colegios de médicos? Pues yo no lo sé. A lo mejor buscan en otro lado, digo yo, no sé. Pero lo importante es que tengamos el concepto de que los fármacos hay que usarlos, claro que sí. Yo estoy formado en una medicina muy convencional. Y porque hable de estas cosas no soy una persona rara, porque estamos diciendo que tienen base científica. Lo que les estaba leyendo es de la Sociedad Española de Oncología Médica. Si vemos qué es lo que pasa y ponemos medicina integrativa en los países desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo, hay 71 universidades que conforman un consorcio de salud y medicina integrativa donde están Harvard, el M. Anderson Cancer Center, el Sloan Kettering de Nueva York. Entonces, si eso pasa, será por algo. Será que alguien ha decidido o ha investigado de que todas estas cuestiones son importantes. Y aquí lo tenemos que decir, pareciera muchas veces que por la puerta de atrás. Pues no es así. Hay que decirlo a viva voz y hay que comunicarlo, porque es muy importante que aprendamos, porque esto ya llega a la gente y eso es lo más importante. Y tenemos la bendición de tener todos estos medios de comunicación y las redes sociales y demás. Así que aprovechemos. Pues nada, seguimos. Como les decía, el profesor Robert Eder, en 1975, descubre o digamos acuña el término de psiconeuroinmunoendocrinología, donde con experimentos en animales y luego en confirmaciones clínicas descubre categóricamente que la unión entre la psiquis, el cerebro, el sistema endocrino y el sistema inmune son indivisibles, interactúan y se complementan. Y cuando se afecta a uno, por defecto se afectan los demás. Quiero mostrarles un pequeño vídeo con la historia de Robert Eder, un verdadero pionero, donde muchos creían que estaba loco, por supuesto, y verán que no es así. Ha ocurrido algo extraordinario. Los científicos han entrado a medir lo que parecía imposible. ¿Cómo nuestros pensamientos pueden llegar a afectar a las células? Los nuevos descubrimientos han puesto en tela de juicio conocimientos tradicionales que afirman que la mente no forma parte de las defensas del organismo. Descubrimientos llevados a cabo por casualidad, no porque hayan sido planeados, que están creando un nuevo campo importante en la investigación médica, en la psiconeuroinmunología.
Eider es un revolucionario atípico. No esperaba dar un giro a la ciencia. Todo lo que pretendía era llevar a cabo sus experimentos. Estaba realizando un experimento con el condicionamiento clásico pavloviano en unas ratas y el estudio produjo unos resultados sorprendentes a los que tuve que dedicar mucha reflexión. Tenía que pensar en ellos y en cómo explicarlos. Hace 80 años, Iván Pavlov, el famoso científico ruso, demostró que era capaz de enseñar a unos perros a asociar la luz de una bombilla con unos recipientes llenos de comida. Una vez que los perros resultaban condicionados, Pavlov podía encender la luz sin poner comida y sin embargo los perros seguían produciendo saliva. En 1975, Bob Eider proporcionó a sus ratas agua dulce que les encantaba. Posteriormente, le suministró una droga que las hacía sentirse enfermas, lo cual era algo que odiaban. Las ratas aprendieron a asociar la bebida con el agua y la sacarina, con la sensación de ponerse enfermas. Pero ocurrió algo inesperado. Las ratas se estaban muriendo. Se estaban muriendo cuando no tenían por qué hacerlo. Resulta muy contradictorio porque cuando los animales mueren en un experimento en el que se supone no deben morirse, significa que está ocurriendo algo sobre lo que uno no tiene control y eso resulta muy inquietante. Eider cayó en la cuenta de que la droga que hacía sentirse enfermas a las ratas tenía un efecto secundario. Anulaba su sistema inmunológico. Aportó una explicación muy sencilla. Al mismo tiempo que yo condicionaba su aversión a la solución de sacarina, también condicionaba la supresión del sistema inmunológico, de manera que podrían haber sido más susceptibles a algunos gérmenes o a algunos virus o lo que estuvieras usando en el laboratorio. La teoría de Eider implicaba que, de alguna manera, la mente de las ratas estaba influyendo en sus propios sistemas inmunológicos. Aquella solución tenía mucho sentido, y desgraciadamente también desafiaba a décadas de tradición médica y a las pruebas del laboratorio. Decidió consultar la opinión de un inmunólogo. Recuerdo claramente cuando Bob acudió a mi despacho. Me explicó su especie de rompecabezas. Había estado llevando a cabo un experimento en el que las ratas se morían y proponía que tenía que haber un componente inmunológico en aquellas muertes. Así que decidió que yo era la persona adecuada con la que tenía que hablar. Como inmunólogo, yo sabía lo que todos mis colegas saben. El sistema inmunológico podía causar aquello en un recipiente donde hubiese un cultivo. No tenía por qué ser el cuerpo. Lo que Bob afirmaba era que si fuera en el cuerpo, que es donde normalmente vive, podría estar controlado por el cerebro, por la mente. Juntos, Bob Eider y Nick Cohen diseñaron la repetición de un experimento. El resultado confirmó que el sistema inmunológico podría estar condicionado por la mente. Muchas gracias. Un aplauso de cortesía, pero en otros lugares su descubrimiento fue saludado con un recibimiento hostil. Los inconvenientes que ofrecían los hechos no encajaban con la teoría convencional. Aunque el público estaba muy dispuesto a aceptar esos estudios y los que siguieron después, mis colegas expertos en inmunología se mostraron mucho menos entusiastas. Pensaron que Eider y Cohen estaban locos, ya que sus descubrimientos afirmaban que el cerebro de alguna manera era capaz de producir un estado de supresión inmunológica por sí mismo, y fue considerado una pura herejía. Bueno, como podrán ver, suele pasar cuando hay saltos importantes en la investigación en la medicina, ¿no? Nos cuesta mucho desembarazarnos de viejos sistemas de pensamiento, de viejos paradigmas. Y en ese sentido también fue pionera la doctora Candace Pert del Johns Hopkins, que era una investigadora brillante que probablemente no ha recibido el premio Nobel por su condición de mujer, una cosa totalmente injusta, porque realmente ha revolucionado la psiconeuroinmunoendocrinología con sus aportes. Ella pensaba con absoluta certeza de que si había receptores en las células para la morfina, que era un analgésico que venía desde fuera, debería haber
dentro del organismo sustancias morfinosímiles endógenas que tuviesen receptores similares. Y por supuesto no se equivocó. Esas sustancias son las endorfinas, que hoy en día nos suena bastante y más o menos sabemos de qué va. Sabemos que las endorfinas nos traen ese estado de bienestar, que se liberan con el ejercicio. Eso lo vemos en revistas de divulgación y hoy en día está aceptado, pero en aquellos años no. Y por eso supuso una importante. Y la aportación de los neuropéptidos son uniones peptídicas de aminoácidos de cadena muy corta, de 2 aminoácidos, que se liberan con cada pensamiento que tenemos nosotros, con cada uno, porque entre las sinapsis se generan esos neuropéptidos y la diferencia entre las proteínas y los neuropéptidos es que son muy cortos, porque tienen que ir a velocidad extrema y se interconectan con todo el organismo, se interconectan con el sistema inmune, se interconectan con el sistema nervioso y hay un diálogo, un feedback de ida y vuelta entre lo que es el sistema inmune, el sistema nervioso, nuestro corazón y el cerebro. Eso sucede en milésimas, pero milésimas de segundo. Y esa fue la aportación de Candace Pert. Ella fue autora de un libro que se los recomiendo, que es Moléculas de Emoción, donde ahora les voy a mostrar un poquito cómo funciona esto de los neuropéptidos. Cuando nosotros tenemos buen ánimo, optimismo, alegría, estado de bienestar, liberamos neuropéptidos positivos que estimulan el sistema inmune. Y cuando sucede lo contrario, pensamientos negativos, apatía, tristeza, desesperanza, sufrir en aislamiento, que es el peor estresor endógeno conocido, porque realmente el persistir en el tiempo con mucha intensidad realmente se transforma en un neuropéptido negativo que inhibe el sistema inmune. Pero lo que les decía, esto es reversible. Tenemos la posibilidad de cambiarlo. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta y nuestra estructura de pensamiento, nuestros sistemas de creencia, nuestra estructura social nos lleva a seguir insistiendo con un camino que es negativo para lo que después se transformará en un futuro el control desde la conciencia, estar muy despiertos para saber qué nos pasa en cada momento y tomar decisiones, porque por acción o por omisión siempre las tomamos, siempre. No hacer no significa no tomar decisiones, estamos tomando la decisión. A veces ese no hacer, ir hacia adelante, es el camino que nos termina llevando a una enfermedad. Entre otras cuestiones, también hay factores genéticos, pero por ejemplo, para que tengan una idea, en cáncer, la carga genética, esto es de muchas otras variables que tienen mucho que ver con... El 60% de los cánceres se podrían evitar si nos mantenemos activos, comemos adecuadamente, no tenemos sobrepeso y no fumamos. 60%. Es una cifra muy alta, ¿eh? Y todo eso depende de lo que nosotros, de lo que nosotros hagamos, la decisión que tomemos. Entonces, vamos a definir técnicamente qué es el estrés. Podemos considerar el estrés como un proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe una situación o acontecimiento como amenazante o desbordante de sus recursos. A menudo los hechos que lo ponen en marcha son los que están relacionados con cambios, exigen del individuo un sobreesfuerzo y por tanto ponen en peligro su bienestar personal. ¿Cómo puede ser que nosotros
Ahora vamos a ver bien la explicación. Con un cambio importante, pongamos en marcha el mecanismo de huida o ataque o defensa, que es el normal que tiene un reptil. El reptil vive muy simple, come, se alimenta, duerme, y si lo quieren atacar, escapa o ataca. Es muy simple, es un animal muy simple. De verdad que imagino que no se estresan mucho. Imagino que no se estresan mucho, pero esa parte reptiliana también la tenemos. Ahora lo vamos a ver. Pero ¿cómo puede suceder que, por ejemplo, una mudanza, un cambio de trabajo, un ascenso laboral, el nacimiento de un niño, la pérdida de un ser querido, un fracaso matrimonial, un jefe de aquellos que nadie quiere tener, un trabajo muy demandante, puede hacer que entremos en estrés? Lo vamos a ver ahora porque no tenemos un cerebro, tenemos tres. Porque filogenéticamente somos más desarrollados por haber pasado por todos esos, pero no los hemos dejado en el camino. Y ahora vamos a ver bien ese tema. Bien, ¿cuáles son los factores del estrés? Los externos, que son esos acontecimientos vitales que les acabo de nombrar, y los internos son la reactividad al estrés. Cuando un hecho trivial para una determinada persona con una determinada sensibilidad puede ser estresante, para otra no lo es, y viceversa. Entonces va a depender mucho de qué es lo que pasa afuera y cómo nosotros reaccionamos a ese hecho o evento. Y luego, claro, tenemos los moduladores, porque básicamente el ser humano es un ser social. Entonces el estado afectivo, el apoyo social, el locus de control, la adaptación en general, tienen el estresor. Un psicópata no se estresa porque no le importa nada, le da igual todo. Es más, para un psicópata el fin justifica los medios. El paradigma es Hitler. No le importaba nada de nada. Él quería hacer tal cosa y ya está. Ese tipo de personas no se estresan. ¿Sí? Vale. Pero la vida moderna, a los que no somos Hitler, sí nos estresan. Vivimos corriendo, vivimos bajo presión, bajo determinadas cuestiones laborales, cargas, no nos comunicamos y muchas veces caemos en depresión o en ansiedad. ¿Y luego dónde caemos? Conocido por la mayoría, por muchos. Sabemos que esto es lo que se llega, ¿no?, a los psicofármacos. Entonces, pero el estrés no es todo negativo. La palabra estrés engloba dos tipos de estrés diferentes. Uno es, digamos, benévolo o favorable, y el otro sí es el estrés dañino, el que nos va a lo largo del tiempo, y del tiempo estoy hablando de muchos años, nos va a enfermar, ¿sí? Entonces, uno es el euestrés, que es el buen estrés, y el otro es el distrés, el que está puesto en rojo. Ese es el malo, digamos, el que con el paso del tiempo nos va a enfermar. ¿Y qué entendemos por euestrés? Por euestrés entendemos lo típico del estudiante, ¿no? Es decir, estamos muy estimulados por lo que tenemos que rendir, la asignatura que tenemos que aprobar, pasamos el examen, luego nos relajamos. Ese estrés es un estrés bueno, porque aumenta nuestro rendimiento. Ahora lo vamos a ver en una curva. Y claro, el tema es saber cuándo entramos ya en distrés. La homeostasis es el sistema de regulación que tiene el ser humano, que nos permite controlar ese
ese estrés durante mucho tiempo, pero claro, eso tiene un límite, Y llamamos este estrés crítico al nivel máximo de estrés que un organismo puede neutralizar y a partir del cual comienzan a fallar los mecanismos homeostáticos, con la consiguiente alteración del equilibrio interno y el desarrollo de estados patológicos. Aquí podemos ver claramente que la curva de rendimiento físico y mental va aumentando y va también aumentando el grado de estrés. Pero esto es una curva de ascenso que es positiva. Por eso nosotros a esta parte la llamamos euestrés, pero si seguimos sin, digamos, cuando rompemos ese mecanismo de homeostasis porque estamos forzando más el organismo de lo que toca, comenzamos en una curva de descenso y esa curva de descenso nos lleva al distrés y claro, allí es donde impacta la célula y allí es donde empezamos a ver las manifestaciones patológicas. ¿Qué es lo que pasa cuando el ser humano está en coherencia? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Tiene esta, es una frecuencia armónica. ¿Y qué pasa cuando estamos en estrés? Es anárquica, caótica, pero no nos damos cuenta. Esto sí se puede medir. Y lo vamos a ver ahora. ¿Qué pasa cuando ¿Cómo está nuestro ritmo cardíaco? Caótico, como lo vimos antes. ¿Y qué pasa cuando tenemos una sensación de aprecio, de compasión? ¿Sí? Ya los budistas lo venían practicando hace mucho tiempo, ¿no? Si practicamos la compasión, tenemos este ritmo cardíaco. Y se puede ver, lo vamos a hacer aquí, con un voluntario estresado. Bueno, vamos a pasar ahora a no hay ninguno, ¿verdad? No, seguro que no hay ninguno. Bueno, va. Vamos a hablar de nuestros tres cerebros, que forman parte de nuestra estructura porque evolutivamente así los tenemos, ¿no? No nos podemos deshacer de ellos. Este más bajo es el cerebro reptiliano, ¿sí? Que es el mesencéfalo y el diencéfalo. Aquí están todas las funciones neurovegetativas y autónomas. Gracias a ese cerebro respiramos y no nos damos cuenta. Gracias a ese cerebro nuestro corazón late y no nos enteramos. A no ser que estemos con mucha taquicardia. Pero sabemos que estamos vivos. Es gracias a ese cerebro. Ese cerebro simple, pero ese es el que gatilla toda la huida o lucha o huida según lo que nosotros podamos ver. Hay cosas concretas que si hay un movimiento de tierra, si hay una posibilidad de que este edificio se derrumbe, probablemente todos salgamos hacia afuera y nuestro corazón se acelerará, la adrenalina de nuestro cuerpo estará a 1000, estaremos con más sudoración, pero porque tenemos que salvar la vida. Pero normalmente no nos sucede eso. No obstante, ese mismo mecanismo se pone en manifiesto desde aquí, pero viene de la interpretación de esto y de esto. Esta parte que le sigue al cerebro mamífero, al cerebro reptiliano, es el paleomamífero. Este es el que nos pone al mismo nivel que los mamíferos, como puede ser un perro, una ballena, un caballo, ¿sí? Eso lo tenemos. Y eso está en el sistema límbico, ¿sí? Pero fuera de todo esto viene algo que sí nos hace diferentes a los mamíferos. Este es el cerebro neomamífero o neocórtex. Y eso es lo que nos puede ser la fuente con la interpretación de los problemas y de las emociones. En el sistema límbico es donde radican las emociones, pero con el sistema del neocórtex nosotros interpretamos esas emociones y al interpretarlas le damos una carga
Y según la carga que le demos, podemos activar esa zona gatillo, que está en una zona muy pequeñita que se llama amígdala, ¿sí? Y ahora verán cómo funciona esto. Quiero que vean lo siguiente. Se cansó el perro, se cansó. Bueno, se han dado cuenta la conexión, ¿no? Se estaban comunicando, van a saber uno en qué idioma. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? El niño está en su plena etapa de desarrollo del neocórtex. Su neocórtex no está muy desarrollado, pero sí su sistema límbico. Entonces se tratan de igual a igual, ¿vale? El problema es que después crecemos. Ese es un problema. Como les decía antes, para graficar el cerebro reptiliano, el sistema límbico donde radican las emociones y el neocórtex que nos permite hacer, bueno, vuelos espaciales, hacer teorías, bueno, deducir teoremas, hacer operaciones complejas, escribir libros. Y claro, eso es lo que hacemos, pero también cuando interactúa con las emociones, a veces empezamos a dar signos de alarma y se dispara ese mecanismo que a ver, está, por otro lado es normal, porque tenemos el neocórtex. Lo que pasa es que lo que no tenemos es el freno, no sabemos bien hasta dónde estamos yendo. Y en eso lo tenemos que, digamos, no aprender, sino desarrollar la prevención para no llegar a esos sistemas. Porque cuando cuando se aprieta ese botón, ese gatillo, se empiezan a liberar hormonas que son las hormonas del estrés. Y las hormonas del estrés, el cortisol es la hormona princeps, ¿no?, que se mide, y tenemos también la adrenalina y la noradrenalina. Eso es lo que dispara todas las otras respuestas. Se nos dispara la frecuencia cardíaca, entramos tenemos sudoración, estamos permanentemente nerviosos y también lo que hacemos al seguir en esta vía es deteriorar notablemente el sistema inmune. ¿Qué es lo que nos puede pasar cuando estamos estresados? Vamos a ir de lo menor a lo mayor. Se nos cae el pelo, o a algunos se le puede caer, a otros no. Podemos tener úlcera gástrica, podemos tener contracturas musculares, cefalea, insomnio, alergias cutáneas, podemos desarrollar psoriasis, podemos tener asma y también podemos ir a cosas más graves, ataques cardíacos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades inflamatorias y por supuesto el cáncer. Para eso se requiere mucho más tiempo. Las primeras que nombré son más reversibles y las otras, bueno, muchas veces el control del estrés va a formar parte de esa supervivencia junto con los tratamientos convencionales, ¿no? Es decir, esto de alternativo no tiene nada, ¿eh? No es que voy a dejar un tratamiento, es muy por el contrario. Inclusive a las personas que tienen temor a afrontar los tratamientos, este tipo de cuestiones del control del estrés los ayuda a afrontar con más integridad lo que les toca vivir, que es aceptar la realidad, estar más tranquilos, descansar mejor, tomar menos psicofármacos, porque su organismo tiene que estar preparado para recibir quimio, por ejemplo,
para recibir radioterapia. Entonces, cuanto menos fármacos estemos tomando extra, que son prescindibles, todos los ansiolíticos, los hipnóticos, los antidepresivos, todo eso se puede prescindir o dejarlo a la mínima expresión. Pero claro, trabajando técnicas antiestrés. Y por supuesto, la nutrición, el ejercicio físico y la consulta con su médico, ¿no? Eso está clarísimo. Bien. Como les decía antes, la zona gatillo está ahí en la amígdala y a partir de ahí se desencadena toda esa catarata de hormonal que hace que estemos en estrés. Cuando la amígdala está tranquila, que aquí en ese núcleo de la base, que es del tamaño de un guisante, es donde asientan la mayoría de todos nuestros miedos. Los temores asientan allí. Y cuando eso funciona, está el rojo vivo, estamos en incoherencia. Y cuando estamos en una respuesta de relajación, entramos en coherencia cardíaca. Bien, quiero que escuchen un poquito lo que dice Mario Alonso Puig. Lo pongo porque realmente es magnífico lo que dice, muy poquito resume algo que me parece increíble, ¿no? Perdón. Otro aspecto, profesor, que usted insiste, y es el del pensamiento positivo. Lo ha dicho también hace apenas unos minutos. Incluso el pensamiento positivo es capaz de fortalecer el sistema inmunitario. Es decir, pensar en positivo nos puede ayudar a mejorar nuestra salud física. Sí, y además voy a ir muy directo a lo que nos dice la ciencia en este sentido. Vamos a ver. La parte más anterior de nuestro cerebro, la que está justo detrás de la frente y encima de las órbitas, esa es lo que se llama el área prefrontal. El área prefrontal izquierda, es decir, ese área localizada en el hemisferio izquierdo, tenemos dos hemisferios, izquierdo y derecho, como si fuera una nuez, dos partes. Esa parte, el área prefrontal del hemisferio izquierdo, es la base de las emociones positivas. Se sabe que cuando se sonríe, cuando se intenta encontrar el lado positivo de las cosas, cuando se es generoso, cuando se es compasivo, cuando se vive con ilusión, se sabe, porque se ha podido observar utilizando técnicas de neuroimagen muy sofisticadas, se sabe que este área aumenta de tamaño, es decir, las conexiones se hacen más ricas, hay una mayor neuroplasticidad y toda esta zona, toda este área dedicada a las emociones positivas del lóbulo prefrontal, digamos que se expande, para entendernos. Bien, la expansión de la zona prefrontal izquierda, la parte dedicada a las emociones positivas, tiene de entrada dos efectos que se han documentado muy bien y en distintos estudios magníficamente llevados a cabo. La primera es una reducción del miedo. Cuando se fortalece esta zona, hay un fascículo que se llama el fascículo uncinado, que conecta la zona prefrontal con los núcleos amigdalinos del cerebro, que es donde se genera el miedo, y ejercen una actividad inhibitoria, es decir, reducen la actividad de la amígdala, es decir, reducen nuestro miedo. Esto es fundamental cuando nos hacemos frente a la incertidumbre, cuando nos hacemos frente a la ambigüedad y al cambio. Es decir, nos vivimos mucho menos asustados, es decir, mucho más confiados. Esto es un efecto muy importante a nivel mental. Pero es que también se ha demostrado que la activación de esta zona prefrontal izquierda estimula el sistema inmunológico, el sistema de defensa. Los leucocitos, los linfocitos, es decir, todas aquellas células que nos protegen frente a agresiones por bacterias, por virus y por tumores. Es decir, no cabe duda hoy en base a la ciencia más moderna que existe, que tener una actitud positiva en la vida, a pesar de la dificultad, a pesar de los obstáculos, favorece que tengamos confianza porque reduce físicamente nuestro miedo y además potencia nuestra salud porque amplifica la función del sistema inmunológico. Me queda una última pregunta. Hemos hablado de reflexión, hemos hablado de pensamiento positivo y de cómo esto puede cambiar nuestro entorno, incluso pues hacer que nuestra incertidumbre y nuestro miedo se vaya
desvaneciendo. Usted habla mucho de sonreír y de sonreír a nosotros mismos y a los demás como una clave para una comunicación positiva. Pero cuando una persona está triste y realmente no le nace esa sonrisa, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál sería su consejo para esas personas que ahora mismo nos escuchan y dicen, si es que yo era una persona alegre, pero desde hace un tiempo no sé qué me pasa, me han superado los problemas o la situación en la que me encuentro, yo quisiera sonreír, pero no sé cómo hacerlo? Entiendo perfectamente a las personas que digan esto, porque tiene todo el sentido del mundo. No es fácil sonreír cuando las cosas no están saliendo bien. No es fácil sonreír cuando uno está teniendo dificultades, se están encontrando con grandes obstáculos. Lo que les diría es lo siguiente: hagan lo que puedan con lo que les quede. Es decir, posiblemente en este momento no pueden hacer lo que se llama la sonrisa auténtica de Duchet, que es la sonrisa cuando una persona está verdaderamente alegre, pero que hagan todo lo posible para mover su cara en el sentido de esbozar una sonrisa. El cerebro humano está extraordinariamente conectado con la musculatura facial, con la musculatura de la cara. Los estados de tristeza, los estados de desesperanza son estados mentales y su núcleo, su base estructural, su base física es el cerebro humano. Cuando el cerebro humano recibe una información distinta, una información de que las cosas están bien o están mejorando, él mismo, de forma refleja, va cambiando su propio estado emocional. Se sabe, se ha documentado, se ha visto, lo hemos experimentado, que cuando una persona, a pesar de la dificultad, no pierde la esperanza y dice algo bueno tiene que salir de aquí, y hace lo que puede para sonreír en la medida de lo que en ese momento siente que es capaz, se dará cuenta de que poco a poco cada vez va moviendo su musculatura facial de una forma más natural, y también notará cómo su estado de ánimo mejora. No somos conscientes hasta qué punto el cerebro se está fijando en lo que ocurre en el cuerpo para decidir cómo se siente él. Por eso, todo lo que sea esbozar una sonrisa, aunque cueste, haciendo un ejercicio de entrada de fuerza de voluntad, porque en ese momento uno no siente las ganas de sonreír, al final llega a sentirse mucho mejor. Y además, profesor, convendrá conmigo que cuando nosotros le sonreímos a alguien, incluso a alguien a quien no conocemos, en el 99,9% de los casos esa persona nos devuelve una sonrisa, y eso es un gran tesoro. Y eso es muy importante por lo siguiente: todos vivimos muy asustados y muchas veces tenemos miedo a los demás. La mejor forma de transmitir a alguien no tienes por qué temerme es con una sonrisa. Profesor, doctor Mario Alonso Puig, yo sabía que iba a ser un placer charlar con usted. Muy bien. Lo que dice es muy cierto. Claro, el problema es cómo hacemos para reírnos cuando las cosas van mal. Bueno, hay un pequeño truco. Se puede hacer esto. Y no va en broma, porque el cerebro sí registra esto. Luego de un rato que estamos así, ya nos empezamos a reír por lo ridículo, ¿no? Pero da igual, porque lo importante es esbozar la sonrisa. Verán, y esto lo pueden comprobar, los grandes meditadores siempre están con un esbozo de sonrisa. Pues están meditando y están meditando en la compasión, en un estado de plenitud, de placer, que los lleva a esbozar esa sonrisa. Entonces, esto es un feedback positivo donde las neuronas espejo cumplen un factor muy importante en todo esto. Entonces, sí, las cosas van mal, pero al menos voy a percibirlas mejor. Y no solo el cerebro está conectado con la expresión facial de los músculos de la cara, también está conectado con el diafragma. Una de las cosas que realmente estimulan mucho el sistema inmune es la carcajada, la risa. La risa es uno de los estimulantes, aparte más placenteros que hay para el sistema inmune. Y muchas de las prácticas yógicas, por ejemplo el Kapalabhati, para los que no conocen eso, es un tipo de respiración muy jadeante que hace que el diafragma tome esa cadencia como la carcajada. Y da igual si nos estamos riendo o no, el cerebro lo percibe como algo muy bueno. Entonces, a veces hay pequeños trucos que nos permiten y nos ayudan a sobrellevar esta vida que no es nada fácil. Bien.
Les voy a definir un poquito lo que es la coherencia cardíaca, que ya estuvimos hablando, más o menos se van dando cuenta. La coherencia cardíaca es un novedoso método de biofeedback que correlaciona el estado emocional y la ansiedad de la persona, sana o enferma, mediante la variabilidad de su frecuencia cardíaca. Para ello, se trabaja con un software mediante el cual se puede convertir la frecuencia cardíaca en porcentajes de baja, media o alta coherencia mediante modelos objetivos medibles. Así pues, la coherencia cardíaca entraña un valor diagnóstico y terapéutico en el afrontamiento del estrés y en el estado de armonía de la persona. El corazón y el cerebro están interconectados y nosotros podemos ver cómo desde técnicas que influyen en la mente podemos lograr que la frecuencia cardíaca tome esa cadencia armónica que es la que se logra en estados meditativos, cuando practicamos tai chi, cuando hacemos arteterapia, cuando estamos en un estado contemplativo, cuando hacemos meditaciones guiadas y cuando hacemos muchas otras técnicas mente-cuerpo, que lo ideal, por supuesto, es que cada uno, cuando hacemos yoga, pero cuando hacemos un yoga más bien que no va tanto a lo físico. Hoy en día hay distintas disciplinas y algunos tipos de yoga se van mucho hacia como si fuese una actividad de gimnasio. Cuanto más muscular es nuestra actividad en el yoga, menos repercusión tiene a nivel mente-cuerpo. Y por supuesto el otro extremo, donde estamos en forma estática y no nos movemos. Lo ideal, pero también lo ideal es probar qué es lo que a nosotros nos va bien. No todo el mundo puede hacer tai chi, no todo el mundo puede meditar, pero sí lo que la mayoría de la gente puede hacer es tener meditaciones guiadas, como vamos a hacer hoy aquí. Lo vamos a experimentar todos, porque eso no requiere ningún esfuerzo, simplemente requiere estar relajado, estar en conexión, cerrar los ojos y escuchar. Y también vamos a ver cómo podemos medir la respuesta de esa meditación guiada. Esa respuesta de la meditación guiada es la misma que tenemos haciendo todas las cosas que acabo de nombrar. Cuando hacemos yoga, cuando meditamos, cuando hacemos tai chi, cuando hacemos arteterapia, musicoterapia. Durante el estrés y las emociones negativas, el patrón de ritmo cardíaco se desordena, como les mostré antes. Entonces su señal sobre el cerebro limita la capacidad de pensar con claridad. Recordar, aprender, razonar, tomar decisiones, proporcionando en cambio los actos impulsivos e imprudentes que toman bajo el efecto del estrés o de la agresividad. Cuando estamos hipercansados, que estamos tratando de estudiar y no avanzamos ni un renglón, cuando nos vamos a descansar al día siguiente estamos mucho mejor. Bueno, en el sueño ocurrieron procesos de reparación del sistema inmune, nuestras ondas cerebrales realmente están donde tienen que estar, se cumplen las 4 fases del sueño y nos volvemos a regenerar. Entonces, es decir, que el patrón de ritmo cardíaco no solo produce beneficios sobre el funcionamiento de los órganos y sistemas biológicos, sino que además afecta la percepción, el pensamiento, el sentimiento y la función mental. Los patrones estables y coherentes facilitan la función cognitiva y refuerzan los sentimientos positivos y la estabilidad emocional. Tenemos básicamente 4 ondas cerebrales. Las ondas beta, que son unas ondas que van de 14 a 30 hercios, son las que estamos teniendo ahora. Si tuviéramos un electroencefalograma puesto, tanto yo como ustedes que estamos interactuando, estamos en ondas beta. Pero también
cuando estamos muy estresados, estamos en ondas beta. Por eso el electroencefalograma no nos alcanza para terminar de discernir cuándo estamos estresados o no. Y las ondas delta, que son las de menos amplitud, de 0,1 a 4 hercios, son las que tenemos cuando estamos en el sueño profundo, ¿sí? Nos quedan las ondas alfa y las ondas teta. Las ondas alfa son las que oscilan entre 8 y 14 hercios, son las que se producen cuando llegamos cansados a casa y de pronto nos recostamos en esa especie de vigilia y no vigilia, estamos contemplando por la ventana y estamos en la nada y divagando. Ese es un estado alfa. Y el estado teta es el que obtenemos con la meditación guiada, con la meditación, con el yoga, con el tai chi. Ese es el estado que nosotros tenemos que alcanzar y ese es el benéfico. Cabalgando entre teta y ondas delta, sin llegar al sueño, ese estado de vigilia, pero con máximo relax, cuando ya estamos ahí por entrar en el sueño. Pero eso sí se puede mantener con estados meditativos. Esto, por ejemplo, si prestan atención y siguen las imágenes y la música, estarán experimentando el estado alfa. Déjense llevar por los colores, la armonía, la cámara lenta, que nos permite apreciar todos los detalles. Nos permite tener la sensación de volar. ¿Podríamos apagar las luces? Gracias. Ahora estamos en un estado de relajación, pero a su vez en un estado vigil. Estamos disfrutando las imágenes y la música. Y podríamos seguir así toda la tarde, pero tenemos que avanzar. Bueno, ahora sí viene el voluntario. El voluntario tiene que ser voluntario. Mira, salió sola, pues si no la iba a elegir yo, claro. Vente para aquí. Mira, vamos a ver, necesitamos... Alexis, déjame esta silla, así la... Bueno, ven para aquí. Tú, siéntate aquí, al lado mío. Bueno, ahora vamos a conectarle un sensor en el lóbulo de su oreja. ¿Te puedes quitar el pendiente, porfi? Ese sensor, vamos a ver ahora lo que les mostraba de la coherencia cardíaca, pues lo vamos a ver en vivo. ¿Estamos nerviosos? Sí. A ver. Nada. Todos preparativos.
A ver. Yo tardo un poco así te pones más nerviosa. Sí, sí, ¿verdad? vamos hasta acá. Tranquila, que ya llegamos, ya llegamos. Muy bien. A ver, permiso. Vente ahí, te pongo esto aquí, en la solapa, para que no se te caiga. Eso, ahí estamos. Bueno. ¿Lista? Bueno, muy bien, vamos a ver. Pueden apreciar aquí, tú lo puedes ver. No, tú mira ahí y ellos, así ellos pueden ver ahí. Aquí pueden ver, y tú lo ves aquí, una columna en rojo, una columna en azul y una columna en verde. Esto es bajo, medio y alto grado de coherencia, ¿sí? Entonces, si ahora le damos Enter, ¿qué pasa? No vas a explotar, ¿eh? Tranquila. Tranquila que no vas a explotar. Mira, venga, luego Enter. Vamos a ver aquí esto es lo teórico para ella. Esto es lo teórico, lo que está apareciendo abajo. Pero ahora vamos a ver la realidad. Ay, ¿le puedo girar un poquito más? Pues sí. Esta es la realidad. 100% de incoherencia. ¿Te parece? ¿A ti te parece? Es normal. Lo que pasa aquí es que la sensibilidad no distingue entre ese estado de vigilia y el estado de estrés. Pero sí es cierto que cuando cerramos los ojos y hacemos, por ejemplo, una meditación guiada como la que vamos a hacer ahora, sí podemos ver cómo, siguiendo los consejos, la respiración que nos va a decir la cinta, podemos entrar en coherencia. Primero porque quitamos el estímulo exterior y segundo porque esa meditación guiada nos va facilitando lo que, vuelvo a decir, esto mismo que sucede no le pasa a los meditadores. Si viviéramos un meditador, alguien que lo hace con frecuencia, pero como estamos haciendo una mostración, es importante que vean el grado de sensibilidad, ¿vale? Así que si están todos preparados, vamos a hacer una pequeña meditación guiada, para lo cual les pido que descrucen las piernas, dejen todo lo que tienen en el regazo, déjenlo a un costado, estén muy relajados, relajen los hombros, eso, mentón hacia atrás, respiren, inspiren por la boca, inspiren por la nariz y suelten por la boca. Vean la diferencia que hay entre el aire fresco que ingresa por la nariz y el cálido que sale por la boca. Y ahora vamos a cerrar los ojos y a concentrarnos en lo que vamos a escuchar. Inspira larga, lenta y profundamente. Y mientras exhalas,
Percibe la sensación de dejar. Sigan respirando, que vamos a interrumpir un segundito. Sigan respirando. Seguimos inspirando por la nariz, soltando el aire caliente por la boca. Inspira larga, lenta y profundamente. Y mientras exhalas, percibe la sensación de dejarte ir total y completamente. Otra vez. Te haces consciente de que en este momento del tiempo no necesitas ir a otro lugar. No tienes que hacer ninguna otra cosa y no existe ningún problema que debas resolver. Te estás dando el permiso para relajarte completamente. Te estás dando el permiso para concentrarte ahora en las poderosas y efectivas fuerzas sanadoras de tu sistema inmune. Tu mente y tu sistema nervioso ahora serán activados en forma voluntaria y consciente, aflojándote más, soltando más. Cuando te aflojes lo suficiente podrás ver las estrellas. Cuando te calmes lo suficiente podrás escuchar los murmullos más ínfimos. Cuando invites a tu cuerpo a relajarse total y completamente y haya paz, podrás ordenar a los niveles más profundos de tu interior que sintonicen imágenes de salud y bienestar, fortaleciendo tu sistema natural de defensa. Ahora visualiza la escena más hermosa y placentera. Imagina un lugar que represente para ti paz, tranquilidad y seguridad. Quizás un lugar de la naturaleza. Entonces la imagen quedará enfocada. Camina por ese lugar. Usa todos tus sentidos internos. Estás sintiendo y experimentando con todos tus sentidos ahora. Inspira profundamente y al exhalar, piensa silenciosamente en lo profundo de tu interior. Ahora relájate. Relájate disfrutando la actual sensación placentera del aire que entra y sale, sintiendo crecer tu cuerpo con mayor vitalidad en cada respiración, sintiendo.
Inspirando y exhalando lentamente. Imagínate flotando suavemente, flotando a través del tiempo y el espacio rodeado de belleza, de ricos colores de la naturaleza. Inspirando y exhalando. Otra inspiración profunda. Y mientras exhalas, imaginas que tu tristeza se está yendo con el aire. Relajándote, soltándote. Ahora deja que el aire inspire profundamente por ti. Lo hace naturalmente y sin esfuerzo, guiado por la sabiduría interior. Y disfrutas de esta sensación. Simplemente dejas que ocurra. Bien. Ahora contaré de 10 a 0, permitiéndote respirar más profundamente relajado. Permitiendo que tu mente se concentre cada vez más. Así, al llegar al 0, estarás en ese nivel profundo que te permitirá comunicarte claramente con la inteligencia natural de tu cuerpo. 10. Dejándote llevar más profundo, sintiendo que los dedos de tus pies se alejan cada vez más, como si tus piernas midieran muchos metros de largo. 9. Dejando que ese sentimiento de distante y lejana relajación, paz y confort rodee tus pies, relajando completamente tus pies. 8. Sintiendo que la relajación suavemente comienza a subir por tus pantorrillas, tus rodillas y muslos. 7. Permitiendo que tu pelvis y todos los órganos pélvicos se relajen. 6. Mientras el aire te respira a ti, siente el suave y pacífico subir y bajar de tu abdomen, como un suave masaje de relajación que relaja todos los órganos internos y los músculos de la parte inferior de tu espalda. 5. Sintiendo el pecho y la parte superior de tu espalda relajados. 4. Tus manos y tus dedos sintiéndose lejanos, relajados y en paz. El profundo sentimiento de tranquilidad asciende por tus brazos hasta llegar a tus hombros. Y 3. Por tu cuello y nuca. 2. Sintiendo que tus dientes inferiores y superiores se separan suavemente, mientras tus mandíbulas también se relajan. La relajación fluyendo por todos los músculos de tu cara, pudiendo sentir la forma de la piel sobre tu rostro. 1. Tomando una lenta y profunda inspiración más, y mientras exhalas, liberas todo el estrés o tensión remanente en tu cuerpo. 0. Completamente calmo, concentrado y listo. Bien. Con cada respiración piensas ahora para ti mismo:
Qué maravilloso es poseer esta inteligencia de vida en tu interior. El movimiento de tu corazón, la natural digestión del alimento. Estás pensando en la sorprendente manera en que tus oídos y cerebro convierten el sonido de mi voz en palabras y significados sin ningún esfuerzo. Estás tomando conciencia de la inteligencia de vida en tu interior. Con cada respiración que entra y sale, tú sintonizas cada vez más con esta inteligencia. Hay una puerta que se está abriendo. Imagina que puedes sentir que la puerta se abre ampliamente. La puerta que conduce a tu conciencia, hacia niveles más profundos de tu mente y de tu cuerpo. Siente que esta puerta se está abriendo cada vez más, abriéndose cada vez más ampliamente con cada subida y bajada sin esfuerzo de tu pecho. Estás inspirando a tu inteligencia interior ahora para darle más poder y coraje a los defensores naturales de la salud de tu cuerpo. Tu sistema nervioso e inmune están siendo guiados por una profunda y extensa sabiduría. Ellos saben cuándo y cómo purificar tu cuerpo de gérmenes, células y asesinos potencialmente dañinos y cómo mantenerte sano y energizado. Tienes que lograr con esta meditación que a esa inteligencia se le pueda sumar el poder de tu mente consciente, agregando fuerza, propósito y dirección a la valiosa tarea que emprenderás. Dirige tu conciencia a lo profundo de tu interior y desciende por los senderos nerviosos que comunican cada parte de tu cuerpo. Seguimos concentrándonos en la respiración. Inspiramos por la nariz, soltamos por la boca y poco a poco vamos regresando, moviendo muy lentamente los pies, las manos y cuando lo deseen, abriendo los ojos. Muy bien, vamos a ver ahora qué resultado tenemos. ¿Cómo es tu nombre? Raquel. Raquel, vamos a ver. Recuerdan que cuando comenzamos Raquel tenía un 100% de rojo. A lo largo de estos minutos, esta no es la circunstancia ideal porque es un entorno muy iluminado, hay sonido. No es la situación ideal. No obstante ello, concentrándose en lo que estaba escuchando, Raquel logró un 67% de coherencia sumado a un 22%, ¿sí? O sea que solamente un 11%, ha bajado un 11%. Realmente es una muy buena respuesta. No quiere decir que todos y cada uno de ustedes tengan la misma respuesta, porque es cierto que el lidiar con los pensamientos no es fácil, pero sí es cierto que probablemente todos hayan tenido una respuesta adecuada, ¿sí? No lo puedo decir porque tendríamos que tener un sensor para cada uno de ustedes. Pero esta es una forma objetiva de mostrarles de que sí se puede medir
el control del estrés. Si nosotros hacemos este tipo de meditación o otro tipo, o yoga o tai chi, llevado de la mano de alguien que realmente sepa lo que hace, pues la verdad es que el beneficio se nota. Y hay trabajos que así lo dicen, ¿no? O sea, bajamos los niveles de cortisol, estamos en un estado óptimo para volver a recargar energía, ¿no? Esto es realmente muy importante para el día a día de nuestras vidas, ¿sí? Esto mucho tiene que ver con la longevidad. La longevidad tiene que ver con la actividad de la telomerasa, como les decía antes. Entonces, si invertimos en eso, invertimos en longevidad. ¿Cuánto? Bueno, pues probablemente lo más que pueda dar nuestras capacidades, nuestra estructura, nuestra genética. Estaremos sacando el máximo provecho a nuestras vidas. Entonces, vamos a seguir. Si tú quieres te puedes quedar ahí, sin problema. Bien, seguimos con lo que estábamos diciendo. Vamos a ver. Estos son distintos tipos de curva. Como podrán ver, esta es una curva en un ambiente mucho mejor, pero es muy similar al de Raquel, ¿no? Es decir, aquí se llega a un 100% prácticamente de coherencia. Esta es otra, bueno, es una curva aceptable, pero luego vemos que hay gente que es más difícil de conectar. Hay que ir buscando distintas alternativas para lograrlo. Este era, yo no es una curva de un paciente que no conozco, pero era difícil, ¿eh? Miren, podrán ver. Bien, ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la meditación. No esta meditación guiada, sino la meditación que hacemos con la ayuda de alguien que nos enseña, ¿no? Es decir, puede ser la meditación vipassana, puede ser... La meditación no es nada más, simplificando mucho, que un ejercicio de concentración, de llevar nuestra atención a algo. Ese algo, ¿qué puede ser? La llama de una vela, puede ser nuestra propia respiración, puede ser un mantra, puede ser la compasión, puede ser la nada, como la meditación zen, o la meditación vipassana, que lo que nos hace es aceptar todo lo que está pasando, en todo momento. Y hay diferentes niveles en vipassana. No hace falta ser un experto en eso, porque hoy en día tenemos la herramienta del mindfulness, que ahora vamos a ver de qué se trata para los que no conocen. El mindfulness se puede resumir con el nombre de Anapanasati, que es el primer paso de la meditación vipassana. Pero no necesitamos hacer meditación vipassana para los que no se hacerlo o los que no se nos da, sino que el mindfulness no es una técnica, sino un estado. Y el problema del mindfulness es que muchas veces se transmite como una receta de cocina de alguien que no lo practica. Entonces difícilmente el que recibe la enseñanza tenga la experiencia necesaria para decir que realmente lo está haciendo. ¿Me entendieron el concepto, verdad? Bien. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, los cambios cerebrales que se producen antes y después de 10 minutos de meditación. Estos son imágenes de resonancia magnética. Vemos, hay muchas técnicas que nos ayudan. El Satanama viene de Kundalini Yoga y realmente es muy bueno, Lo utilizamos con los pacientes y realmente da muy buenos resultados. Aquí podemos ver monjes budistas con electroencefalogramas y con las imágenes que se ven en la resonancia magnética dinámica, en las tomografías y las ondas cerebrales. Este es el cerebro del doctor Luis González de Rivera, un gran amigo, psiquiatra, que como es un gran meditador decidió poner su propia cabeza dentro del resonador y bueno, gentileza me ha cedido la diapo para mostrarla. El mindfulness
Aquí pueden ver, se van a recordar la imagen del perro con el niño. El perro está viendo lo que está pasando. Ven la escena, el landscape. Está viendo qué es lo que está pasando y está atendiendo a eso solo. El señor que lo pasea está pensando en 4.000 cosas, en el teléfono, en el chico, la cuenta que tiene que pagar, el coche que no sé qué, bueno, un montón de cosas. Entonces, mindfulness se puede hacer mindfulness fregando la loza, pero tenemos que estar fregando la loza. ¿Sí? Nothing else, nada más. Bueno, para eso se entrena, para eso se puede entrenar. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos a nuestro gran amigo Alejandro Choul. Bueno, aquí tengo un problema técnico, pero vamos a controlar el estrés, ¿no? ¿Tú qué dices? A ver, nuestro gran amigo Alejandro Choul, con el cual nos entrenamos, él es el encargado de mente-cuerpo del M.D. Anderson Cancer Center de Houston y vino 5 años aquí a Las Palmas de Gran Canaria, con el cual tuvimos el honor y el gusto de conocer todas estas prácticas del yoga tibetano de la tradición Bon, que están en el Tíbet desde hace 15.000 años. Es decir, al interiorizarme en todas estas disciplinas y culturas, la pregunta más profunda que tengo es que ¿cómo sabían ellos eso que hoy la ciencia convalida? Pasaron 15.000 años para que alguien diga, bueno, esto es así. Pues si no, parecía todo algo, no sé, todo esotérico o raro. Y sin embargo ya lo sabían, hace 15.000 años. Entonces, eso es lo que practicamos dentro de muchas cosas con nuestros pacientes oncológicos. Yo sigo con dificultades técnicas, pero ustedes no se preocupen. Sí, sí puede ya. A ver esto, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que le pasa a esto? A ver. Bueno, la meditación y las asanas del yoga también nos ayudan mucho. Cuando intervenimos con pacientes, no utilizamos un yoga muy físico, ni mucho menos. Utilizamos muchas técnicas que vienen de estas técnicas ancestrales, ¿no? Donde concentramos mucho lo que es la respiración, asanas muy suaves, mucha relajación, mantras, sonidos curativos que ponen una vibración especial y nos ponen en armonía. Distintas posturas de relajación que ayudan muchísimo a estimular el sistema inmune. Arteterapia. Arteterapia realmente es muy importante en los pacientes que sufren estrés, que sufren enfermedades psiquiátricas, en pacientes que están en proceso de cáncer, porque ayudan muchísimo no solamente a combatir el estrés, sino a, de alguna manera, gestionar las emociones, expresando esas emociones en lenguaje no verbal, ¿sí? El plasmar en un lienzo o en una acuarela, con la ayuda del terapeuta, ahí estamos expresando cosas que a nivel verbal no sabemos cómo, pero a veces encontramos el llanto, un llanto sanador, un llanto que nos pone en contacto con nuestra realidad, y eso tiene un arma terapéutica muy importante. De hecho, se utiliza mucho en el M.D. Anderson Cancer Center, en el Sloan Kettering de Nueva York, y nosotros también lo usamos con los pacientes realmente con muy buena respuesta. Luego, la musicoterapia para nosotros es fundamental, es muy importante. La música está, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical en los niños es algo fantástico porque estimula la neuroplasticidad, las conexiones neuronales, las neuronas espejo.
interpretar un instrumento musical enciende todas las áreas corticales y basales del cerebro. Es una actividad realmente muy compleja y en los niños por debajo de 7 años que aprenden a interpretar un instrumento musical, hasta puede llegar a aumentar el coeficiente intelectual hasta 10 puntos. Realmente es algo muy importante y el trabajarlo con los pacientes también. Realmente es muy importante. Bien. El Tai Chi, aquí vamos a ver ahora. A ver. Al maestro Li haciendo Tai Chi. Yo no lo hago tan bien. Ya me gustaría. La acupuntura también. Bueno, el Tai Chi realmente es una maravilla para el que se le da. Imagínense que en esos movimientos tan delicados y tan coordinados, ahí la verdad que no da mucho para pensar en la multa que me hicieron, en que tengo que ir a comprar el pan. No, está viviendo ese momento. Eso es música para los oídos del sistema inmune, de verdad. Y una práctica regular es altamente recomendable. Y por supuesto siempre, bueno, de la mano de alguien que tenga mucha experiencia, ¿no? La acupuntura también, nosotros utilizamos mucho acupuntura. Aquí tenemos nuestro acupuntor, tenemos la bendición de tenerlo aquí. Utilizamos mucho la acupuntura, que tiene evidencia científica. Sobre todo se da mucho en dolor, ansiedad,
náusea y vómito se dan muy bien y evitamos dar fármacos. Esas 4 cosas son muy comunes en los pacientes oncológicos. Entonces realmente lo utilizamos. Pero las personas sumamente estresadas, que a pesar de la meditación, a pesar de un montón de cosas, no bajan esos niveles, utilizamos más cosas, ¿no? Melatonina, utilizamos acupuntura y así logramos bajar ese nivel de ansiedad y de estrés que a veces cuesta dominar. El masaje terapéutico es realmente muy bueno, libera oxitocina, disminuye los niveles de cortisol y estimula los natural killer, que son los linfocitos más importantes que luchan contra el cáncer y otra serie de linfocitos. Y por supuesto ayuda mucho a combatir el estrés. El baile altamente recomendable, altamente recomendable. Y ahora vamos a una cosa que es muy importante. Presten atención a esto. Esto es algo que sucedió y que hay que tener en cuenta. La saturación y el cansancio que había acumulado después de casi 8 horas de enfrentamiento dialéctico. Y ese cansancio fue lo que motivó una especie de ataque de risa que contagió a todo el mundo. Véanlo. Señorías, comprendo que a esta hora de la noche haya un cansancio después del amplio debate. La señora secretaria volverá a hacer el llamamiento para la tercera votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular. Don Enrique Aranci Soto. Doña Antonia... Señorías, silencio, por favor. Señorías, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser... Señorías, silencio, por favor. Continúe con el llamamiento para votación. Señorías, silencio, el secretario segundo. Señorías, silencio, por favor. Silencio, por favor, señorías. Señor secretario. Por favor, señorías. ¿Puede hacer usted uso y continuar con el llamamiento? Señorías, silencio, por favor. Silencio, señorías. Señor Santaella, puede seguir usted llamando a los diputados para ejercer la tercera votación. Juan Vicente. Señorías, suspendemos la sesión por 5 minutos, señorías. Bueno, los políticos son como son, pero la verdad es que las sesiones son muy largas y también están sometidos a estrés. Esto que ha sucedido es la respuesta fisiológica del organismo a muchas horas. Esos debates que son kilométricos, pues muchas veces nos pasa en el trabajo, es una respuesta magnífica. El sistema inmune lo agradece muchísimo. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, y nosotros hacemos muchas cosas para combatir el estrés. De hecho, este fin de semana vamos a hacer un retiro de detox que empieza mañana. Los que tengan ganas se pueden apuntar, alguna plaza todavía queda, y lo haremos en Las Tederas. Los que no conocen, queda en Santa Lucía, es un entorno realmente precioso. Yo no he ido todavía, pero mañana voy a ir y me lo voy a pasar en grande. Los que quieran coger información, aquí tienen el teléfono, pueden apuntarlo no solo para este retiro, sino para información
o para lo que quieran en relación a todas las técnicas mente-cuerpo que nosotros practicamos en terapias mente-cuerpo canarias, que lo hacemos en el local que tenemos en Santa Catalina. Así es que cualquier información que quieran tener, si no son de la ciudad y son de Telde, por ejemplo, y quieren saber dónde pueden hacer determinada actividad, pues pueden llamar, que con gusto Carolina Romero los atenderá. Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias por venir y serán bienvenidos para la próxima. Espero que podamos tratar otros temas como mindfulness y meditación vipassana en forma específica, dado que la afluencia ha sido muy buena y ha quedado gente en lista de espera, y bueno, la verdad que tenemos que tratar de satisfacer esta demanda. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias.